Bienvenidos, amables televidentes, a nuestro programa de Signos Vitales. Vamos a mirar hoy una epístola, una carta que el apóstol Pablo le escribe a su amado discípulo Timoteo. Era muy joven Timoteo, y entonces ahí vamos a mirar más o menos, guardando sus debidas proporciones, el ejemplo de lo que sería las etapas en la vida cristiana, en el discipulado cristiano. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, un buen soldado, las 5 etapas de un buen soldado. Y yo pienso que el llamado a la vida cristiana es un llamado a una entrega total. Parte de los problemas que actualmente vive la iglesia es la falta de compromiso serio de los creyentes, es la falta de compromiso serio de los líderes y pastores y sacerdotes. Entonces, si no hay un serio compromiso de parte de los líderes, uno no puede esperar ese compromiso de parte de los miembros o de los asistentes o de los creyentes. En el capítulo 2 le dice: tú pues, hijo mío, Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La primera característica que debe tener un creyente en Jesús es la de un soldado. Un soldado es fácilmente identificable, no solamente por el peluqueado, sino también por el uniforme. ¿Cómo identifican a un creyente? A veces nosotros decimos con los labios que creemos en Jesús y leemos la Biblia, pero no tenemos ninguna característica ni parecemos lo que estamos diciendo que somos. Pues hay que ser y parecer. Pero la característica número 1 del soldado no es ni siquiera su uniforme, sino que la vida del soldado ya no le pertenece a él, sino a la patria. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo: tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le está diciendo que todo el creyente en Jesús, como buen soldado, ya la vida no le pertenece. Amable amigo y amiga y buscador, cuando nosotros nos identificamos con Cristo, nos identificamos con su vida, pasión y muerte. Ya la vida no nos pertenece. Tan es así que cuando muere un soldado dentro de su disciplina del ejército, cumpliendo órdenes que le han impartido, la patria misma le agradece porque lo tiene como un héroe de la patria, porque su vida no le pertenece. Cuando jura bandera, ya entregó lo más preciado, que es su vida. Pero mire qué dice: ninguno que milita como soldado se enreda en los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que lo recibió por soldado. Entonces no debemos enredarnos en las cosas del mundo. Versículo 6, el labrador, dice, para participar en los frutos debe trabajar primero. Así que el labrador, es muy clara esta ilustración, tiene que ser una persona dedicada al trabajo del campo. Pero quiero llamarle la atención: el creyente es un soldado porque entregó su vida, pero es un labrador porque trabaja arduamente, pero no hay labrador que no tenga esperanza de una cosecha. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que somos soldados y labradores, pero allí no termina la cosa. En el versículo 15, Pablo le dice a Timoteo que también tenemos que ser obreros. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la característica de un obrero? El que maneja bien su herramienta. El obrero que usted contrate en su casa para hacer cualquier tipo de trabajo y llegue sin herramienta, usted dice, no, caballero, ¿qué clase de obrero es usted que no tiene ni herramientas? Aquí en el verso 15, Pablo le dice a Timoteo, somos soldados que entregaron la vida, somos labradores que trabajamos arduamente esperando la cosecha y somos obreros que manejamos bien nuestra herramienta. ¿Cuál es la herramienta? Que usa bien la palabra de verdad. Amables amigos y amigas, somos obreros que tenemos que aprender a usar bien la palabra de Dios, la Biblia. Esa es nuestra gran herramienta. Yo soy de los que no se avergüenza al decir que en la palabra de Dios he confiado. Todo lo que existe fue hecho por la palabra. La palabra hay que oírla, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla y hay que meditarla. Entonces, 3 características hasta el momento de lo que es un creyente. Primero, es un soldado. Segundo, es un labrador, trabaja de sol a sol. Tercero, es un obrero que maneja la herramienta bien. En cuarto lugar, verso 20, porque en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera. Así que si alguno se limpia, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sea un utensilio en las manos del Señor. Qué linda exposición Paulina a su joven discípulo Timoteo de qué debe ser un creyente: un soldado, un labrador, un obrero y un hombre, mujer útil en las manos de Dios. Así que entonces tenemos allí un hermoso cuadro de lo que es el creyente cristiano. Volvamos al versículo 5, dice, también somos atletas, debemos luchar legítimamente para ser coronados. ¿Cuál es la característica del atleta en el versículo 5? Su disciplina. Entonces, antes de terminar, quiero resumir hasta el momento las características de un verdadero creyente. Es un soldado que entrega su vida, es un labrador que trabaja sin fatiga, es un atleta que se abstiene de todo para recibir su corona y si se disciplina como atleta, es un obrero que sabe manejar su herramienta que es la palabra de Dios, es un utensilio santo para Dios y finalmente en el versículo 24 nos habla de que debemos ser siervos del Señor. Yo creo que el más hermoso título para un creyente es ese, el siervo del Señor. El siervo es el que está dispuesto voluntariamente a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un esclavo? Pues parece lo mismo, pero hay una gran diferencia. El esclavo es aquel que está sujeto a una autoridad por obligación, está esclavizado. ¿Qué es el siervo? El siervo es el que obedece a su Señor voluntariamente. El uno es obligatoriamente y el otro es voluntariamente. Pues bien, amables buscadores, el gran privilegio de la fe cristiana es ser un creyente, soldado de Jesús, labrador de la gran comisión, atleta disciplinado que se abstiene de todo por su corona, obrero que sabe y conoce la hermenéutica, la homilética, la exégesis, las normas de interpretación, que conoce, memoriza y lee la Biblia, que es un utensilio
dispuesto en las manos del Señor y que finalmente, como si esto fuera poco, es un siervo que dice: Señor, para yo llamarlo Señor, tengo que estar convencido de que de verdad yo soy su siervo. Que Dios nos dé la gracia de vivir una vida cristiana comprometida con estas características de hoy para honrar a aquel que nos llamó por soldado. Y finalmente, ninguno que milita se puede enredar en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No te enredes en los negocios de este mundo, porque Dios a ti y a mí nos quiere dar una vida preciosa como soldados del Señor. Esperamos a que Jesús regrese pronto a consumar la historia, y si no lo hace aún, aquí estaremos y mañana nos encontramos. Bendiciones.